Buenos días, donde sea que estés, te quiero saludar y que la paz del Señor, la gracia y la misericordia de Él sea sobre tu vida. He estado meditando en un tema y quería dejarlo aquí, público, vista la maldad de este mundo ahorita, en esta generación en la que hemos nacido, ver cómo lentamente se está el mundo degenerando y cada vez se ven cosas más malévolas, más abominables y a la vez se ven cada vez más normales a los ojos de la mayoría. Quería compartir la palabra humildad. Humildad. ¿Qué es la palabra humildad? Bueno, encontré que la palabra humildad viene del latín humilitas, en el cual esa palabra humilitas se divide en dos palabras: itas, que es ser, y humus, que es tierra, lo cual derivaría que humilitas significa ser tierra. En hebreo, anav significa ser pobre, afligido, débil, manso, modesto de mente. Ser tierra recuerda mucho de dónde venimos, la procedencia de nosotros. Venimos de un creador que nos formó a partir de barro, de tierra. Y según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra humildad significa estar relacionado con la aceptación de nuestras propias limitaciones, bajeza, sumisión y rendimiento. Relacionado con nuestras limitaciones, nuestra bajeza, lo pequeños que somos. Y esta palabra humus, de esa palabra humus, proceden palabras que usamos diariamente, como ser humano. Humano viene de humus, o sea, el humano, bajo la concepción lingüística de la palabra, es que viene de la tierra, no de los simios, ni de la evolución. El ser humano viene del humus, de la tierra. De allí también procede la palabra inhumano o humanidad. La palabra humus, de la cual procede la humildad, la palabra humus a nivel de agricultura, es la capa más fértil de la tierra, es la capa superior de los suelos con actividad orgánica. O sea, en pocas palabras, el humus es la tierra fértil en donde se siembra. En los desiertos no hay humus, ni tampoco en las zonas pedregosas hay humus, sino el humus está en la tierra que es húmeda, tierra blanda, tierra maleable, y de allí venimos nosotros. El antónimo de esta palabra, humildad, es orgullo, que viene del catalán orgull o orgoli, del francés, que significa excelente, notable. Del hebreo, viene del hebreo sud. Esta palabra hebrea sud dice de algo que está hirviendo, un agua hirviendo y rebosando, en ebullición constante, hirviendo. Algo que se derrama violentamente, como cuando está un agua hirviendo en ebullición. Esa es la palabra sud en hebreo. Pero en la Real Academia de la Lengua Española dice exceso de estimación propia.
arrogancia, vanidad, que suele conllevar a sentimientos de superioridad. Cabe recalcar que la palabra orgullo tiene un sinónimo que es soberbia. O sea, soberbia y orgullo son iguales, significan prácticamente lo mismo. En inglés la palabra orgullo es pride. 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 Que en la actualidad, bueno, la vemos mucho, ¿no? Por los meses de junio, cuando nací yo, por esas fechas. El pride. Y en hebreo esa palabra soberbia significa, es la palabra gaón, y significa exaltación, majestad, gloria y arrogancia. Bueno, ¿para qué comparto esto? Bueno, si somos tierra, si venimos del humus, si reconocemos que venimos de la tierra, ahí ya hay un comienzo. Tenemos la humildad de reconocer que venimos de la tierra y que no de la madre tierra, con el concepto de que la madre tierra es un dios, sino con el concepto de que si venimos de la tierra, si hemos sido creados de un barro, es porque la palabra misma muestra que detrás de algo creado hay un creador. Y ya eso es humildad, que se reconoce que hay un creador. Y eso trae sabiduría. O sea, el reconocer que hay un creador, que hay un Dios, ya implica un poquito de sabiduría. Solo hecho de reconocerlo. Pero en la palabra de Dios dice el necio en su corazón: no hay Dios, Dios no existe. Se han corrompido, hacen cosas detestables y no hay quien haga el bien. Yo no sé ustedes, pero es fácil diferenciar una persona humilde de una persona orgullosa, aunque una persona orgullosa puede hacerse pasar por humilde. Tiene la capacidad tal vez de mimetizarse entre los humildes. Pero ahí, bueno, el único que conoce quién es el Señor. Pero esa palabra necio significa en inglés fool. Y esa palabra significa fuelle. No sé si recuerdan esas cosas que se utilizan para soplar viento al fuego. Eso es un fuelle. De hecho, el acordeón es un instrumento musical que utiliza viento y se infla como un fuelle y emite un sonido. También significa bolsa de viento, esa palabra fool. También cabeza hueca. Terco, obstinado, testarudo. Alguien que persiste en llevar a cabo sus ideas o acciones sin prestar atención a consejos razonables. Consejos razonables, algo que parte de la razón, algo que se puede comprobar, algo que es inteligente, no es algo tonto. O a las advertencias de otros. Un ejemplo de necedad, por ejemplo, es planear una salida en su moto o en su auto un día que se sabe por el pronóstico del clima que va a caer una tormenta muy fuerte. Es una necedad y precisamente puede terminar esto, desembocar en un accidente automovilístico, digamos. Otra necedad, digamos, es una persona que se mantiene firme en sus opiniones o decisiones, incluso después de haber sido demostrado que está equivocado. Eso es otro ejemplo de necedad. El mantenerse en terquedad en una forma de pensar, incluso cuando aún dentro de sí mismo sabe que está equivocado. Eso es ser necio. Y yo he sido necio mucho. La pregunta es: ¿para qué todo esto que estoy leyendo?
Bueno, vivimos en un mundo inflado por el orgullo, o así lo veo yo. Aún yo mismo constantemente debo, como un flotador, estarme buscando la válvula y porque me inflo. Cuando uno se toma una foto, es curioso que cuando uno se va a tomar una foto bonita, lo primero que hace uno es empinarse, inflarse y erguir el cuello. Algo completamente contrario a lo que significa la humillación, que humillación es doblarse, agacharse. Y así como este árbol que tengo aquí, acá hay un arbolito, acá está este árbol. Los árboles, las plantas, dan fruto. Y cuanto más fruto da una planta, más pesan sus ramas y más se baja. Por eso en algún lugar Dios dice, por sus frutos los conocerán. Que mientras más fruto da alguien, más bajo se ve. Pero es difícil, eso requiere de ayuda, de arriba. Y por esta razón es que este mundo está así de inflado, porque el mundo está en orgullo. Cada persona decide individualmente si vivir una vida humilde o vivir una vida orgullosa, y no tiene nada que ver con el dinero, aunque la palabra hebrea de humildad significa pobreza. Es pobreza como aquel que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es una persona pobre que reconoce su necesidad, que no puede gobernar solo su vida. No es una persona que quiere depender de la motivación personal o del emprendimiento de su propia inteligencia, sino quiere depender de la inteligencia de aquel que lo tomó del humus, de la tierra, y decidió hacer de ese poco de tierra un ser humano. Y de aquí que cambiar el mundo no podemos por nosotros mismos, pero sí que podemos afectar en nosotros mismos, principalmente partiendo de nosotros mismos. A veces uno se concentra cuando ve todas las noticias, que he visto a veces una que otra noticia, veo tanta maldad y uno se concentra tal vez en criticar a los demás o en pensar qué debería cambiar el gobierno, o qué debería cambiar el Estado, qué debería cambiar la familia de uno, qué debería cambiar el otro, el jefe, pero casi no se piensa en qué debería cambiar yo o en qué puedo yo aportar para que se desinfle el mundo, por lo menos desde mi lado, desde mi parte. Yo no puedo entrar en el lote o en la finca de otra persona y derribarle lo que tiene sembrado y quitarle la maleza, porque es una invasión al espacio ajeno. Pero sí puedo desde mi lado, desde mis límites, mirando mis límites. Acá hay límites, estoy rodeado por límites, por una cerca. Yo puedo desde mis límites afectar. Puedo desde mis límites decidir el desinflarme, decidir el vivir una vida en humildad, el abandonar el orgullo. ¿Para qué? Dice el Señor, y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. También dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero esto no trata solamente de ser humillado delante de las personas o ser enaltecido delante de las personas, sino que finalmente tenemos un fin. El Señor dijo una cosa, dijo, vienes de la tierra y a la tierra volverás. O sea, algún día vamos a estar en este cuerpo bajo la tierra, 6 metros bajo tierra. Nos van a enterrar, nos van a quemar, no sé lo que vaya a pasar, cómo vamos a morir. Pero vamos inevitablemente, y se comprueba cada vez que alguien muere y después lo exhuman cómo quedan sus huesos, así queda cada persona, se vuelve polvo, se vuelve tierra, vuelve al estado en el que llegó. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo, tenemos que entender que nuestra alma va a tener que algún día verse con Dios. Hayamos estado en nuestra vida humildemente o orgullosamente viviendo.
humildemente como aquel que reconoce que hay Dios y que vive conforme a sus palabras, o como aquel que es orgulloso y que no reconoce a Dios y se convierte a sí mismo en su propio Dios y sus planes priman o son principales o primero o van por delante que los planes que Dios tuviese para su vida. Al final muere la persona tal vez llena de dinero, pero sin haber cumplido absolutamente nada de lo que el Señor tenía planeado para él. ¿Por qué? Porque escogió este camino. La palabra del Señor dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, y esa palabra contrito significa arrepentido, abatido, roto en pedazos. A ese corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Es necesario que el ser humano humille el corazón, todos nosotros nos humillemos y que reconozcamos que necesitamos a Dios. No solo los domingos en un lugar específico, sino necesitamos la dirección de Él en nuestro diario vivir, en todo tiempo, para tomar decisiones, para guiar nuestros pasos, para mover nuestra lengua con sabiduría, para tocar lo que debamos tocar y no tocar lo que no debamos tocar con nuestras manos, para mirar y para pensar y para escuchar lo bueno, lo justo, lo correcto, y desechar para siempre de mirar, de escuchar y de tocar lo que no es correcto. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si estamos vivos ahorita, en este instante, el aquí y el ahora, hay una oportunidad. Solo el hecho de que, aún siendo ateo, alguna persona, alguno que no crea o alguno que crea y esté viviendo en rebeldía a Dios, si está vivo, si hoy amaneció, despertó, abrió sus ojos, se limpió sus lagañas y se vio al espejo y respira todavía, ahí hay esperanza todavía. ¿Para qué? Para ir a Él, para reconocer que Él es el que nos formó, Cristo, ese hombre que vino a la tierra. No es solo ese hombre, el espíritu que estaba dentro de ese hombre fue el que te formó a ti y me formó a mí. Y algún día estaremos delante de Él, pero esta vez no como se le vio en la tierra, humillado, porque Él dijo esto: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él se hizo humano, ser humano, hombre, para darnos el ejemplo de cómo es el ser así, porque nosotros no tenemos ese ejemplo de ningún ser humano. Tenemos que recibir el ejemplo de Él. Y Él lo hizo simplemente para darnos la oportunidad de podernos reconciliar con Él. Y si más personas en el mundo hicieran eso, fuesen más humildes y reconocieran y cambiaran sus caminos, se desinflaran y doblegaran todo su orgullo y rompieran el espejo favorito, el mundo sería diferente. Y no solo eso, afectaríamos a personas alrededor nuestro para que esa minoría, al final de cuentas, es la minoría que va a ser más apreciada. Pocos, Él llama a muchos, pero pocos escoge, porque no todos quieren oír su llamamiento. Muchos quieren seguir viviendo en su carrera, en su persecución de sus sueños, y no en lo que Él quería para ti o para mí. Busquen a Dios todos los humildes de la tierra, todos los que han puesto por obra sus leyes. Busquen justicia, busquen humildad, como el que está buscando un tesoro. Quizás sean guardados en el día de la ira de Dios. Viene un día
y el día está cercano y suenan trompetas constantemente a través de la boca de personas hablando. Pero no se diferencia ese sonido de advertencia en tanto que se está cauterizado. Los oídos de muchos están cerrados porque están concentrados en escuchar las voces de su corazón, de lo que debe hacer según su corazón. Y no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Hubo un rey llamado Nabucodonosor. El rey más poderoso que ha existido en la tierra fue el rey de Babilonia. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo fueron los jardines colgantes de Babilonia, me acabo de acordar. De allí vienen muchísimas historias comprobadas. En la palabra de Dios dice que cuando su corazón se ensoberbeció, comenzó a hervir como agua, porque nosotros, el ser humano, está hecho también, dentro tiene agua, hervía como agua, y su espíritu se endureció en su orgullo. Fue depuesto del trono, o sea, quitado del trono de su reino y despojado de su gloria. Así que al final de cuentas, Nabucodonosor, con todo su poder, algún día tuvo que reconocer que tenía a un rey superior sobre su cabeza. Dice la historia que el Señor tuvo que volver a este hombre un animal, una bestia, que comía pasto. A un rey, como ver a los reyes ahorita, a los príncipes, con su nobleza y sus muchos cubiertos a los lados, y comiendo cosas finas, y mirando sobre el hombro, terminó como un animal. Le creció el pelo, las uñas, y comenzó a aullar como un animal. Durante 7 años Dios lo tuvo así, para que este hombre al final de los 7 años, durante todos esos años de meditación, en medio de su aspecto animalesco, pudiese reconocer que existía Dios. No creo que haya necesidad de que nosotros tengamos que pasar por estas penurias de la humillación de esta manera, para nosotros por libre elección escoger humillarnos delante de Él. Y de esta manera, este mundo que está inflado, que está como con un fuelle siendo inflamado en fuego, de pecado, de maldad, de inmundicia, de libertinaje, de violencia, por todo lado, en todas las naciones, aún aquí en donde vivo, violencia entre niños. Ayer un niño le disparó a otro en un baño de una escuela con una pistola. Hace una semana, un hombre que trabajaba en un servicio de asistencia a ancianos violó a una anciana de 84 años. Seguramente cosas peores se han visto o se han escuchado. Y faltan por suceder muchas más, porque el mundo se está degenerando lentamente por el aumento del orgullo y de los orgullosos. Es como una olla llenándose de agua hirviendo y algún día se va a derramar todo. Y en ese instante el Señor va a venir, sacar a sus humildes y destruir lo que no tiene arreglo, porque rechazó al que puede arreglarlo. ¿Y tú quieres morir para vivir eternamente? Caminando este camino angosto, aprendiendo humildad, mansedumbre. ¿O quieres vivir aquí en esta tierra para eternamente estar muerto y en oscuridad delante de Dios? Para no experimentar la eternidad con Dios. El llamado está, la puerta está abierta, el maestro tiene su mano estirada para reparar, porque es necesario destruir muchas cosas en nosotros, derribar mucha maleza, mucha cizaña, levantar luego la cerca. Y Él es un labrador, Él sabe lo que hace, y organizar desde cero, de modo que si alguno está en Cristo, en Él, dentro de sus límites, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Bendiciones. Adiós.